Rodrigo, me decías claramente ayer en otra entrevista que te realizaba de que La Libertad Avanza, este partido que representa al actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, no es una extensión de ese partido en Argentina y que se haya venido a posicionar a Uruguay, sino que ya hace mucho tiempo que viene trabajando. A ver, yo te pregunto a vos, ¿el Partido Colorado en Paraguay es una extensión del Partido Colorado en Uruguay? No lo es. ¿Los diferentes partidos Frente Amplio en Latinoamérica son una extensión del Frente Amplio en Uruguay? Tampoco. Sí, lo que tenemos es las mismas ideas, los mismos valores, buscamos el mismo fin, que es de devolverle libertad a la gente. Cuando hablamos de libertad hablamos de todo. Pero yendo estrictamente a lo que me preguntabas, La Libertad Avanza hace una semana y media que presentó las firmas en la Corte Electoral, presentó cerca de 1.500, 1.600 firmas, un poco más de lo que la Corte establece para poder presentarse ante dicho órgano, y seguimos juntando firmas, no nos quedamos, seguimos juntando firmas. ¿Y por qué te lo digo? Porque vos me preguntabas si hace tiempo venimos. Sí. La base de La Libertad Avanza es el Partido Libertario. Claro. Nosotros, lo que es La Libertad Avanza es una alianza de diferentes agrupaciones libertarias, liberales, conservadoras y patriotas. El Partido Libertario es la base, como la piedra fundacional de lo que es La Libertad Avanza. Para las elecciones internas pasadas, el partido se presentó ante la Corte Electoral, juntó las firmas, estuvieron a la cabeza los chicos, como yo te contaba ayer, Matías de Brun, Juan José Cray, Santiago Camejo, Joel, y tantos otros que participaron. Se presentaron en las elecciones, la Corte Electoral los habilitó recién un mes y medio antes de las elecciones internas. Un partido político, cuando se presenta, tiene que presentar 500 votos en las elecciones internas para poder quedar registrado en el tiempo. A veces uno escucha en algunos medios de comunicación, y sobre todo nos pasó cuando se lanzó la Libertad Avanza en conferencia de prensa, donde en algunos medios en particular hacían hincapié en que era un partido que estaba integrado por el Partido Libertario y que no había alcanzado los 500 votos en la elección interna. Si yo te lo digo así, suena hasta peyorativo, pero si yo te doy el contexto, hasta es entendible. A ver. El Partido Libertario queda aprobado un mes y medio antes de las elecciones internas, sin recursos económicos, sin casi tiempo para hacer campaña electoral. Un mes y medio antes no es nada, el que está en política lo sabe, y con los recursos humanos justos, donde vos no podés tener los fiscales necesarios en todos los circuitos para fiscalizar justamente los votos y que se cuenten correctamente y que no se pierda ninguna papeleta ahí. Por eso todos los partidos ponen a sus fiscales a la hora de contar votos. Y así todo, el Partido Libertario llegó a 492 votos. Le faltaron solamente 8 votos para alcanzar los 500. Entonces, si yo te digo, ni siquiera llegaron a los 500 votos. Es peyorativo, habla mal, lo hace ver como que ni siquiera pudieron alcanzar 500 votos. ¿Usted se encuentra como una resistencia en este sentido por las palabras que se desprenden de lo que tú me mencionas? Yo te estoy hablando de una descripción de lo que fue. Claro, pero digo que hablaste de algunos medios, ¿verdad? Algunos medios. Es como que uno puede sentir eso. No tengo problema, doy nombre y apellido tranquilo, porque ningún problema. Esto es total libertad. Cada uno Exactamente. se tiene que hacer responsable de lo que dice, ¿no? Entonces, pero sí pasó que hicieron referencia al Partido Libertario como que no pudo llegar a los 500 votos. En este caso la estructura es mucho más grande, hay otras agrupaciones, hay mucha más gente, la estructura incluso en comunicación también es mucho más grande, se está trabajando muy activamente y la recepción en la prensa fue muy buena. La verdad que no esperábamos que tuviera tanta explosión tan tempranamente. Nos sorprendió. Nosotros manejamos con mucho secretismo el tema de la inscripción en la Corte Electoral. Bien. Para evitar filtraciones. Lo logramos, presentamos un viernes las firmas, el mismo día en X se avisó, empezó a haber una revolución ahí en lo que fue esa red social
Y para el lunes, cuando hicimos la conferencia de prensa, teníamos medios, la sala estaba completa, y a partir de ese día hasta hoy, y esperemos que siga así, todos los días estamos presentes en distintos medios. Así que nada, agradecidos a la prensa por el espacio que nos han dado. Entendemos de que hemos llegado a marcar una nueva manera de hacer política en Uruguay. Bien. Y bueno, y así ahí vamos. Perfecto. Quiero hablar un poco con el profesor Gonzalo Nova. Ahora sí dije bien el nombre de pila. La tercera la vencida. La tercera la vencida. Profesor, una instancia política muy importante. Usted es profesor en economía y demás, y bueno, es un tema, el económico es el fundamental. Creo que es la madre de todas las gestiones, ¿no? Así mismo es, sí. Quiero preguntarle respecto a también su experiencia política, su trayectoria política, y por qué esta opción de estar en la Libertad Avanza. Bueno, nunca había entrado en política, es la primera vez que estoy integrando una agrupación de este tipo. Toda mi vida la dediqué, al estudio, al trabajo. Yo muy joven me fui a Argentina a estudiar, después estuve unos años, en Argentina viví 6 años, un año estuve trabajando después de estudiar, después me fui a Chile, en Chile terminé otra carrera, estudié profesorado en Ciencias Económicas en Argentina, Ingeniería Comercial en Chile. Después me fui unos años a Paraguay, estuve 8 años en Paraguay y después dimos la vuelta. Y hace un tiempo atrás, hace varios, 7, 8 años, conocí un poco las ideas de Milei en el área de economía, gracias a unos alumnos que me indicaron que prestara atención a lo que él decía, porque las cosas en Argentina que nos llegan acá son bastante mediáticas, ¿no? Uh-huh. Es un poco show. Depende de qué medio, sí, de qué medio las tome o las transmita, sí. Es lo que uno puede, sí, interpretar, ¿no? En general mucho show, por lo menos en ese tiempo, uh-huh. Y comencé a prestar atención y de ahí empecé a leer los libros que recomendaba. Una de las cosas que me llamó la atención de este líder ahora y presidente, gran presidente, era que siempre con su espíritu de docencia trataba de enseñarle a la gente la importancia de la economía, ¿no? Y al contrario de lo que normalmente se cree. Claro. ¿Sí? Entonces comencé a tener interés y a leer los libros que se recomendaban. Inclusive compré uno compré de él para ayornear una de las materias que estoy dando. Yo trabajo en la Universidad de la Empresa cerca de 15 años. Doy economía ahí, doy economía, microeconomía, macroeconomía, economía laboral. Estoy dando matemáticas para economistas, para una carrera nueva que se abrió hace unos años. Y doy algo de estadística también a contador público. Entonces, ya hace un tiempo empecé a acercarme a las ideas de la libertad, a la Escuela Austríaca de Economía, porque he visto que me he convencido de que es la forma de entender la economía correctamente, porque que son las teorías económicas, las explicaciones de la realidad. Y las que mejor explican la realidad, a mi entender, son la teoría de la escuela austríaca. Y eso traté de irlo mechando en las clases con los alumnos, ¿no? Y bueno, como veníamos en el aspecto económico no tan relegados en la región, porque uno ve en la región y somos los que estamos mejor en la región. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo le digo a mis alumnos, en la región somos Gardel, pero en el mundo somos pobres. Claro. En el mundo somos pobres. Estados Unidos, que no es una maravilla, quizás antes lo era más, pero Estados Unidos, que no es ninguna maravilla, igual es más libre que nosotros, es más de 3 veces más rico que nosotros. En promedio ellos ganan más del triple de lo que nosotros ganamos, casi el cuádruple de lo que nosotros ganamos. Y Estados Unidos no es ninguna maravilla. Uno se va a Europa, por ejemplo, inclusive países jóvenes de Europa, como Inglaterra, jóvenes en el sentido de que no son imperios que estuvieron mucho tiempo, ¿no? Algunos de ellos son de países que se desprendieron de imperio, ¿no? Irlanda, por ejemplo, ¿sí? Que hasta hace muy pocos años eran pobrísimos, ¿sí? Establecieron medidas económicas libres, ¿sí? Abrieron la economía y son uno de los países más ricos del mundo. Tienen más de 5 veces nuestro PIB per cápita. Entonces no es un tema de cómo se cree que unos países ricos se hicieron a costa de los pobres, como inclusive a mí me lo habían enseñado.
Todo este tema de la teoría keynesiana, que Bien. con el gasto público se crece. Sí. Bueno, yo me di cuenta que no. Estaba leyendo estos autores que me abrieron un poco la cabeza de lo que tantos años me habían enseñado y que inclusive yo enseñaba también. Perfecto. Entonces decidí meterme activamente. En realidad no me metí directamente en el Partido Libertario. Todo empezó a surgir a partir de que volvió a ganar el Partido Socialista, o sea, el gobierno de Frente Amplio volvió a ganar. Y me empecé a preocupar por las medidas que ellos suelen tener, por la concepción, a mi entender equivocada, bueno, y los hechos lo demuestran, equivocada de cómo se debe entender la economía y cómo se debe manejar la economía de un país. Perfecto. Así que con esa preocupación Bien. armé un blog personal que se llama economiasinfrontera.online, todo junto. Y ahí empecé a presentar temas cotidianos, temas de actualidad económica, de realidad económica, principalmente uruguaya, también algunas cositas de Argentina en los inicios, sobre todo las exposiciones de Milei en Davos, por ejemplo, y algunos temas importantes ahí, pero mayormente los artículos son referidos a temas uruguayos y explicados desde el punto de vista de la teoría austríaca de economía de la forma más sencilla posible. Y ahí me contactaron desde el Partido Libertario, fui a una reunión y después me invitaron a dar una clase abierta de economía. Bueno, y ahí empezó mi colaboración. Quiero volver con Rodrigo Codesal. Rodrigo, para también un poco que nos cuentes cuál es tu trayectoria política, si también estás dentro de esta nueva corriente por primera vez políticamente hablando, ¿verdad? Y obviamente cuáles son los objetivos que ustedes buscan desde el punto de vista de estar posicionados en el país y bueno, de ya comenzar a trabajar en un largo proceso que va hacia las elecciones de 2029, ¿no? Exactamente, que va hacia las elecciones de 2029 y que no esperamos al año previo para empezar a trabajar. O sea, presentamos las firmas y ya venimos trabajando. Venimos trabajando en las ideas, venimos trabajando en los proyectos. Hay que muchos de ellos bajarlos al papel con los equipos técnicos, donde incluso está Gonzalo en el equipo técnico de economía, pero trabajando activamente. En mi caso particular es la primera vez también que milito activamente para un partido político. Nunca me interesó, la verdad. ¿Nunca tuvieron ninguna ideología política ninguno de los dos? No. ¿De ningún lado o de otro no? Yo normalmente votaba a los blancos. ¿Usted a los blancos? Sí. ¿Y usted? Y yo nunca tuve una bandera política. Nunca voté el Frente Amplio. ¿Cómo? Nunca voté el Frente Amplio. Bien. Pero Perfecto. nunca tuve una bandera política. Igual discúlpame, de las alternativas que hemos tenido, la que siempre me pareció mejor era hasta el momento, porque no había otra alternativa, o lo menos malo, por ahí votamos lo menos malo, ¿no? Ah, ahí está. Que tiene que ver con... Esa es la concepción de ustedes y como digo, está correcto. Pero Cada nunca uno, me afilié a ningún partido bien, político. cada uno tiene su libertad. Digo, ¿por Claro, qué sí. pregunto esto? Porque la gente dirá, pero es un partido político, no, pero estas personas o estos nuevos integrantes tienen que tener alguna ideología, pero bueno, queda claro esto también, ¿no? Y la ideología, mira, mucha gente se está acercando porque se ve identificada con las ideas. Y cuando hablamos de libertad, estamos hablando de todo el concepto de libertad. Y siempre va a haber alguno que te dice, no, pero en Uruguay somos libres. Y nosotros te podemos decir que es mentira. Nosotros somos presos del Estado. Nosotros somos presos de un Estado, de un sistema político, de una casta política, como se dice habitualmente, que solamente piensa en enriquecerse a costillas del trabajador. Y te lo vamos a explicar. Bien. Nosotros cuando hablamos de que venimos a proponer cosas concretas y que vamos a trabajar por eso, lo que le queremos hacer entender a la gente es que nosotros venimos realmente para terminar con los curros políticos. Nosotros queremos llevar... Tú me hablabas de kioscos políticos allá. Sí, kioscos, curros, amiguismo, clientelismo, negociados. El título que le quieras poner le cabe al sistema político. Nosotros venimos a cortar con eso. Y nosotros queremos llevar a un equilibrio fiscal para poder empezar a eliminar impuestos. ¿Cómo se corta eso? Primero empezando, vos para hacer un ajuste no tenés que llevar el ajuste a la gente como lo hace habitualmente este sistema político,
que lo primero que te dice cuando asumen es: vamos a revisar algunas cargas tributarias y vamos a ver si se pueden ajustar, diciéndote que te lo van a hacer. Trato de ser lo más respetuoso posible, porque estamos en un medio de comunicación, pero fue lo que dijo O'Donnell mientras Orsi miraba para el piso. Y nosotros lo que proponemos es primero castigar el sistema político. El sistema político es el que tiene que bajar el gasto público para arrancar. Las partidas que cobran los legisladores, vos podés dejar la partida de secretaría, ponele, esto es una opinión personal, sí, pero las otras las tenés que eliminar todas. ¿Y por qué te digo la partida de secretaría? Porque vos de repente no sos un abogado y no sabés redactar un articulado para un proyecto, entonces necesitas a alguien que te lo haga. Podés tener un asistente que sea o estudiante de abogacía o que sea un abogado recién recibido para que te pueda redactar un proyecto. Pero si vos no gastás esa partida de secretaría, tenés que rendir cuentas y tenés que devolverla. Porque hoy por hoy todas las partidas que cobran el sistema político en el Palacio Legislativo no tienen por qué rendir cuentas. Si la gastan, bien. Y si no la gastan, se la quedan. Había una partida importante que ustedes sabrán, obviamente, en prensa, ¿no? En diarios y demás. En prensa hay secretaría, viáticos, o sea, hay de todo. Cuando el diario lo tenés en el celular, ¿no? Sí, pero... Todos los diarios tenés en el celular. No, hoy sí, digo, pero sí. Tiempo atrás en su momento sí, pero todavía sigue. Y era un dinero importante. Uh-huh. Entonces, empezar por ahí. Digo por poner un caso, ¿no? Ya que estamos yendo a ese tema, ¿no? Pero vos tenés que empezar arriba. Tenés que empezar arriba a ajustar. El sistema político es el que tiene que ajustar, no la gente. Entonces, después, lo otro que en mi caso propongo es eliminar los seguros de paro de los políticos. El famoso subsidio por un año al 85% del sueldo, cobrando en la casa porque se quedaron sin trabajo, porque no fueron electos nuevamente. Cuando vos, laburante, si a vos tu jefe te echa porque cierra la fábrica, porque no le gusta cómo trabajás y demás, a vos te mandan el seguro de paro por 6 meses. Exacto. Y empezás cobrando un 60% hasta llegar a cobrar un 40% el último mes. Entonces, y después viene el despido, ¿no? Y después el despido. 6 meses, de un 60% a un 40% progresivo mes a mes. Y un político necesita cobrar un año el 85%. ¿A vos te parece que eso es razonable? Y esa guita la ponemos todo del bolsillo. Y alguno va a salir a decir ahora, pero eso ya lo propuso un diputado de Salto, Horacio de Brun, y apoyado por el senador Subía del Partido Colorado, porque el Partido Colorado se preocupó y lo propuso. Hace 1 mes y medio lo propusieron. Hace 1 mes y medio. El periodo pasado, el senador Subía, que era diputado, persona que aprecio porque me tocó entrevistarlo en mi época de periodista, fue diputado. Claro. Y no lo propuso. Entonces ahora sí lo proponen. Y yo te pregunto, en 1 mes y medio que ellos lo propusieron en televisión abierta, ¿cuántas personas o cuántos dirigentes de relevancia del Partido Colorado salieron a apoyar la propuesta? Ninguno. Entonces, es una farsa, capaz que con la mejor intención, pero es una farsa del sistema político, queriendo hacerse los buenos para quedar bien con la gente, porque saben que este movimiento ideológico que es la Libertad Avanza viene con fuerza y viene soplando con fuerza, y después te voy a hacer referencia, sí, porque ayer en X hubo un militante de izquierda que hizo un posteo fuerte. Bien, eso lo vamos a hablar después de la pausa. Después de la pausa. Quiero redondear un poco también con algo que quería decir por ahí. El profesor Gonzalo Nova, ¿no? Va por ahí, que nosotros sí venimos a proponerlo. Y si no lo podemos hacer, no lo quieren aprobar por la vía del proyecto de ley, ese, como otros proyectos más que te voy a comentar ahora después, lo vamos a llevar por la vía de la consulta popular. Porque la gente lo que necesita es que la política deje de gastar, deje de agrandar el Estado a costillas de la gente, empobreciendo cada vez más a los uruguayos. Bien, profesor, antes de la pausa, me quería agregar algo, sí, quería comentar algo. Antes de entrar a los datos macroeconómicos, seguramente sí, después de la pausa, para apoyar todo este tema que veníamos mencionando de la pobreza y la situación en la que realmente estamos. Veníamos hablando con Rodrigo mientras veníamos manejando para acá. De punto de vista práctico, inclusive, se está violando principios de igualdad ante la ley, ¿no? Esa gente que está en el Parlamento, ¿no?, está con una especie de trabajo por zafra. Es decir, sabe que estás en esa actividad,
Claro. En un determinado tiempo, porque la población de principio te eligió para un cargo, si no es que estabas en alguna lista por allá perdida, pero sabías que termina el tiempo y te tenés que ir a tu casa. Y normalmente esa gente trabaja en otra cosa. Bueno, a no ser los que están parasitando la población, ¿no? Que están años y años, pero en general esos deberían tener otro trabajo. Se te terminó el trabajo, ¿por qué vamos a pagarle más tiempo a ellos y un salario más alto de lo que le pagamos a cualquier trabajador, que son quien produce realmente para esta gente, ¿no? Respecto a la preocupación en materia de seguridad que tenemos en el Uruguay, lo que pasó en el CONCAR en las últimas horas, lo que viene pasando aquí en San Carlos y en el departamento de Maldonado, un masculino de 30 años asesinado en la madrugada del domingo, una discusión en un local bailable que se origina dentro del local y después el hecho sucede fuera del local. En plena tarde del domingo, 4:15 de la tarde, yo les comentaba, en Maldonado Nuevo, un hombre que también es disparado, en este caso, bueno, por un arma de fuego, en este caso no tuvo el desenlace trágico que sí tuvo este hombre de 30 años aquí en San Carlos en la madrugada del domingo. Y así todo, y el sistema penitenciario, y aquí en la cárcel de Las Rosas el otro día también hubo una disputa y murió también un privado de libertad. Es decir, es como que nos estamos acostumbrando a una situación como que es normal. Digo, ¿qué pensamiento tienen al respecto ustedes? Porque aquí se dijo en campaña política que se iba a terminar con todo esto, y no se ha terminado. Mirá, Nicolás, yo fui policía casi 9 años. Bien. ¿Está? Conozco bien de adentro. Nosotros creímos que el peor ministro del Interior que hubo había sido Bonomi y nos equivocamos. Está siendo Carlos Negro, el comunista Carlos Negro. Y es uno de los peores gobiernos del Frente Amplio, porque no solo Carlos Negro, es todo el gobierno. Orsi, que vive en un mundo paralelo, al igual que Carlos Negro. Uruguay está prendido fuego en materia de seguridad. Robos, rapiña en las farmacias de Montevideo, en los shopping, entran en manadas, pero los operativos los hacen de día y no cuando cae el sol. Vos ves las cápsulas policiales pasar a las 11 de la mañana. Claro. No cuando realmente baja el sol y es cuando ellos salen, y en un área determinada. Después vos tenés homicidios, ajuste de cuenta, todo tenés, para todos los gustos. Y vos tenés a un ministro del Interior que andaba de paseo por Europa junto al otro comunista de Jorge Díaz, viajando en primera, después volvió, se fue a hacer un show con León Gieco a la cárcel de mujeres para humanizar, mientras la gente está afuera que pasa miedo para salir a la calle, para mandar a sus hijos a la escuela solos o para mandarlos al liceo, porque no saben si los pueden robar y para robarlos los pueden matar. Entonces es un tema grave el de la seguridad, es un tema grave y vos no podés llegar, y te voy a poner el ejemplo que te ponía hoy. Sí. A nosotros a veces vamos a algún programa y nos dicen, pero ustedes ¿qué van a proponer para sacar a los niños de la pobreza? Pará, amiga, pará, nosotros recién llegamos. ¿Estamos trabajando? Sí. ¿Tenemos ideas? Sí. ¿Los equipos técnicos están trabajando? Sí. Pero vos tenés un gobierno que hace más de 100 días que llegó y no tiene un plan de seguridad para la hora. Están pensando en el 2026. Y la gente las soluciones las necesita ya, no el año que viene. Porque para eso te votaron. Entonces hacete cargo. No le eches la culpa a la LUC con lo de la cárcel. Hacete cargo en lo que vos estás haciendo. Tenemos un comisionado parlamentario, el puesto más al pedo que hay es el de comisionado parlamentario, que sigue siendo el mismo ñoqui de siempre, que sigue haciendo los mismos informes de siempre, que solamente aparece cuando muere algún preso para decir que está muy preocupado por la situación carcelaria, pero que el sistema político tampoco quiere solucionar. Y a mí me interesan más los derechos humanos de las personas que salen a trabajar y salen a estudiar todos los días. Totalmente. Que el del preso que está ahí por algo. Estoy de acuerdo. ¿Qué piensa usted, profesor, respecto del tema? Bueno, hay un aspecto económico acá que yo... Porque la economía está vinculada con está vinculada siempre, porque siempre hay recursos. ¿Sabe lo que me decía una persona? Ayer estuve por razones personales estuve en Piriápolis. ¿Sabe lo que me decía una persona en la terminal de Piriápolis mientras yo esperaba el ómnibus para volver acá? Me decía, estamos bancando con el dinero nuestro, y voy a algo que indicaba Rodrigo Codesal, con la plata nosotros estamos bancando la
la estancia de los privados de libertad en la cárcel. Y me decía, se ve que era una persona muy instruida, no la conozco para nada, es la primera vez que la veía, pero se acercó y estuvimos hablando. Y el hombre realmente estaba indignado y me decía, la plata que gasta el Estado en estas personas... Y no se ve solución, ¿no? No se ve solución a los trabajadores, a los que andamos en la calle, nos sentimos inseguros. Pero Nicolás, acá se propuso que los presos trabajaran. ¿Y quiénes fueron Claro. los que salieron a defender los derechos humanos de los presos diciendo que el preso ya estaba condenado y estaba cumpliendo una pena y no se lo podía obligar como si fuera una pena más? Bueno, acá se habló de... Lo mismo de siempre, Nicolás. La acá se habló izquierda... de liberación de presos por parte del Frente Amplio. La A ver. izquierda que con tal de juntar votos, y esto te lo voy a traer a colación de lo que hablaba, Sí. te lo hablaba recién de una crítica que hizo ayer un militante del Frente Amplio, que hacía una crítica, y que Se hacía derivó el tema. una crítica fuerte, más allá de hablar de nosotros, diciendo que se habían quedado en el tiempo con las propuestas de hace 40 años. Y a mí, ¿sabes qué se me ocurrió? Yo te lo voy a leer textual lo que le correspondí. ¿Un militante del Frente Amplio? Sí, Maximiliano. Aparte, arrobó a todos a Yamandú Orsi y a un montón más de dirigentes frente amplistas. Entonces a mí se me ocurrió contestarle que la izquierda no está acostumbrada a leer porque se quejaba de las cosas que hacían en la izquierda y que los militantes no estaban acostumbrados, que le habíamos ganado la parte de las redes sociales en la derecha, de que veníamos con fuerza. Entonces escribí un texto de como si fuera un libro de 900 páginas. Entonces, el primer error que comete, le pongo, la izquierda no está acostumbrada a leer. Ya le está cerrando vos también. Ustedes generaron generaciones de ignorantes que le compraban el voto con un chorizo, un desfile lésbico, para tener a la gente ignorante. Ahora le quieren dar viviendas a personas, y acá voy a esto, le quieren dar viviendas a personas que salen de la cárcel, que fueron privadas de libertad, y a personas que se autoperciben como un caramelito de miel. Sin embargo, en 33... salió la noticia nuevamente, porque esto ya viene de hace años, hay un trabajador que está comprometido gravemente su salud por los agrotóxicos, que depende del oxígeno, estoy hablando de Julio de los Santos, que hace años que está en esa situación y que el Ministerio de Vivienda no le puede dar una vivienda para que termine el tipo de pasar lo último que le queda de vida, porque está mal, es dependiente de un tanque de oxígeno. No le pueden dar una vivienda para que termine de pasar el último tiempo bien con su familia, con una jubilación que tiene de 20.000 pesos. Pero para los ex convictos sí, y para los caramelitos de miel también. Entonces, eso es el Frente Amplio. A vos te prometen, te hacen un discurso lindo, te juntan voto con las minorías, se olvidan del jubilado, se olvidan del que trabaja, del que estudia, del que se rompe el traste todos los días saliendo a buscar el mango. Estuvo aquí el ministro del Interior, ya que en el anterior... En la primera parte del programa hacían referencia al ministro del Interior. Estuvo el doctor Carlos Negro aquí en Maldonado. Se reunió con el intendente departamental actual y el electo. No trajo soluciones. Los que sí les aportaron soluciones, y está todo escrito y está todo. Busquen en los portales de los diferentes medios de comunicación de acá del departamento de Maldonado y los audios y demás. ¿Saben quién les aportaron soluciones con respecto a las viviendas para los funcionarios policiales? La Intendencia de Maldonado. Posteriormente se hace una conferencia de prensa en Jefatura de Policía de Maldonado y el ministro de lo que habla es de los operativos que se han logrado combatir. Pero no se trajeron propuestas, no se trajeron ideas por parte del Ministerio del Interior. Vive el Marte, Carlos Negro. Bueno, a ver, no sí. quiero dejar de lado al profesor Quiero- que ahí quedó un poco enganchado con el tema económico Sí, y en lo que estábamos hablando del sí. sistema penitenciario. Sí, una de las cosas decía que también, ahora me gustaría hablar después un poquito, hacer foco en el tema de la pobreza y la Sí. forma de cómo normalmente la política busca atacar estos problemas, que en la Libertad Avanza tenemos una idea distinta, que básicamente son las mismas ideas que está implementando Milei. Ojo, no son las ideas de Milei, son las ideas que tiene Milei, Bien. que no son propias, y él mismo lo dice también, ¿no? Tampoco son ideas propias nuestras, son ideas que se vienen desarrollando hace tiempo, que son las ideas de la libertad, a través de diferentes autores, ¿no? Normalmente cuando hay estos problemas de seguridad también, lo que se piensa es más Estado. Es decir, más gasto, más carga sobre la población. Ahora yo te pregunto a vos, o le pregunto a la gente que quizás nos está escuchando, cuando uno va a un supermercado Sí. y le venden comida podrida, ¿vos gastas más en ese supermercado
o vas a otro supermercado. Te vas para otro. Te vas para otro. Claro. Todo lo hacemos, eso es lógico. Ahora, cuando el Estado te saca más de la mitad de la plata que vos ganás y no te soluciona los problemas y te los empeora, y cuando vos le reclamás te dice el culpable sos vos, porque eso lo han hecho con la basura, lo han hecho con la seguridad, lo han hecho con todo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y tenés que irte a otro lado. Bueno, de hecho hay seguridad privada. Tan mal funciona la seguridad estatal que hay seguridad privada. Ahora, hace un rato hablábamos del tema de las cárceles. Sí. En las cárceles tenés 100% Estado, ¿no? Y la tasa más alta de policía por persona. Y sin embargo se matan a cada rato. La otra vez creo que hasta se comían entre ellos, o sea, Sí, un desastre. sí, Y ahí tenés 100% Estado. Y la gente dirigiendo de ahí adentro los negocios afuera, los presidiarios, ¿no? Acá el problema no es más Estado, el problema justamente es que hay mucho Estado. Bien, quiero ir a eso y no lo vayan a tomar de manera jocosa, y porque además quiero aprovechar el tiempo, digo, pero a mí me da la sensación hace mucho tiempo que estamos mirando muchas series, ¿no? Estamos mirando El Marginal, estamos mirando la serie de Pablo Escobar, estamos mirando la serie de no sé qué otro narco. Como que estamos copiando modelos, ¿no? Estamos mirando mucha serie y nos pensamos que somos iguales, ¿no? Parece algo jocoso y la gente me dirá del otro lado, pero ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Una locura lo que está diciendo? No, es la verdad. Yo te voy a decir una cosa que me dijo un amigo que es experto en seguridad, en narcotráfico, terrorismo, ciberseguridad, y se llama Edward Hoffman. Sí, bueno, es conocido, Edward. Yo te voy a decir lo que él dijo en una entrevista que le hice, y que la gente juzgue. No lo juzgue a Edward, sino que juzgue al sistema político. Uh-huh. El narcotráfico no tendría lugar en el mundo si no tuviera una relación directa con el sistema político, con el poder político, con el poder económico y con las fuerzas de seguridad y la justicia. Si le sacás todos esos poderes al narcotráfico, se reduce a la venta de menudeo en una esquina. Entonces creo que es hora de que la sociedad se replantee algunas cosas y si realmente quiere cambiar esto. Y te voy a explicar por qué. Nosotros vamos a proponer ficha limpia acá también en Uruguay. ¿Van a plantear algunos aspectos del sistema Bukele? La idea es que sí, vamos a viajar a El Salvador a reunirnos con Bukele. ¿En Rosario, en Argentina, funcionó? En Rosario, Argentina, está funcionando. Y en tiempo récord. Y sí. Los gobiernos anteriores decían que teníamos perdida la guerra contra el narcotráfico. Exacto. Creo que fue un ministro Fernández, algo así. Sí, ¿no? Allá sí. Todos los Fernández son, sí, bueno. Están medio... Sí, bueno. Si dice Fernández en Argentina, como que... Dicen Fernández, tenés un Fernández que pone un ministerio de la mujer y termina siendo golpeador. Sí. Claro. Sí, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, uno se da cuenta de si funcionan las cosas no por lo que te dicen, sino por los resultados. Y por ejemplo, una de las cosas que solemos mencionar, que en el gobierno de Milei se están viendo resultados. Uh-huh. Bueno, de hecho, no en vano se lo ve en el mundo entero como un gran economista. Lo que hablamos hace un rato, la economía está en todo. A ver, me quedan 5 minutos, lamentablemente. No quiero dejar pasar lo de ficha limpia. No, a ver lo de ficha limpia. ¿Sabés lo que es ficha limpia? A ver, Rodrigo, cuéntame eso. Ficha limpia lo que propone es que personas con ciertos antecedentes penales, y estamos trabajando en eso para clasificarlos, pero sobre todo delitos violentos, delitos contra la administración pública, no puedan ser elegidos, no puedan presentarse a cargos electivos de representación. Bien. Tanto a nivel legislativo, presidenciable y municipales, pero tampoco de designación directa y de ingreso en la administración pública. Sí, o sea, que no estén en el sistema político. Nada, en que el se sistema público. Del sistema en público. El sistema público. Y eso abarca también a los políticos que hay en los partidos tradicionales, en los partidos de hoy, que algunos están siendo juzgados ante la justicia, otros ya condenados que se tuvieron que ir, el caso de Artigas, la sobrina del caso de Artigas, que no se pudo presentar a las elecciones departamentales, pero va como secretaria general porque está cumpliendo pena y no puede ser electa como lo establece la Constitución. Mientras está cumpliendo pena no puede ser elegida en cargos de jerarquía, pero sí puede ocupar otro tipo de cargo. Nosotros vamos contra ellos. Bien, profesor, y bueno, y Gonzalo y Rodrigo, les quiero preguntar a los dos porque me quedan 3 minutos. Esto es para una charla, para una hora más, ¿no? Pero bueno, bueno, ya agendamos entonces. Agendamos para otra oportunidad porque la libertad avanza, va para adelante.
¿Cómo están viendo esto de Cristina Fernández de Kirchner? Bien, se hizo justicia. Pero Demora un poco, ¿no? ¿le llama la atención que haya tanta gente que la apoye? Pero No sé si es ruido, si es tanta gente realmente o es ruido, porque si uno ve las informaciones, la aceptación y la imagen del presidente argentino, que es todo lo contrario Sí, a claro. esta señora, cada vez más grande, ¿no? Sí, cada vez más pero alto. ¿sabés qué pasa? Siguen teniendo ese núcleo duro de militancia Claro. en el conurbano de Buenos Aires. Entonces, esa es la militancia que llevan. El otro día había un periodista que estaba presentando una nota, Sí, le se dio pegaron. vuelta y le robaron 3 empanadas que había dejado en la tapa de la valija de un auto. Se dio vuelta y cuando volvió le habían robado 3 empanadas. Sí, sí. Eso es el kirchnerismo. Eso es el socialismo. No te podés dar vuelta porque te roban. Bien, una de las últimas. Javier Milei tiene información tangible de que la Libertad Avanza está posicionada en el Uruguay. Hay contactos, es lo que te puedo decir por Hay ahora. contactos. Es lo que te puedo decir por ahora. Bien. Vamos a viajar a Argentina y si viste la conferencia de prensa, Sí. si viste el video de Patricia Bullrich Ujú. y si viste el video de María Florencia Arieto, la senadora, por algo es. Bien, ¿cómo está integrado el equipo de trabajo en el país? ¿Cuántas personas son hoy por hoy? Bueno, ¿Tienes mirá, el número concreto? no tengo el número concreto en este momento. Eso significa que vienen creciendo. Muchísimo, incluso redes sociales. Hay agrupaciones de partidos tradicionales en el interior sobre todo y en breve seguramente cuando se resuelva vamos a estar dando una noticia que políticamente va a sorprender. Hay una agrupación de una de las listas más votadas del Partido Nacional en la elección nacional Ujú. que puede llegar a pasar a la Libertad Avanza. Que se puede mover de partido. En el interior, En el interior. en 2 departamentos. ¿Maldonado no? No. No, Maldonado tenemos agrupación ¿Sí? y quiero aprovechar si Sí, me dejas. adelante, cómo no. Sí, sí, tenemos sí, sí, la agrupación en Maldonado. El que quiera firmar todavía puede hacerlo. ¿Sí? El que quiera firmar todavía puede hacerlo. Se puede comunicar al número de la Libertad Avanza en Maldonado, que es el 094-733-251 para pedir la papeleta para poder firmar. Bien. Recuerden siempre firmar con la credencial en la mano. La firma tiene que ser la misma que la credencial. 094-733-251. Está el Instagram también de la Libertad Avanza Maldonado. Y este domingo van a estar en la feria de Maldonado de 10 a 12 levantando firmas para presentar en la Corte Electoral para la Libertad Avanza en Uruguay. Bien, ahora sí, una de las últimas. Ya estoy en las 10 de la mañana. ¿Son conscientes de que vinieron para quedarse en el sistema político? Es decir, que no es solamente una moda. A ver, aquí le pasó al Partido Independiente, que aún continúa teniendo, de manera minoritaria, pero continúa teniendo participación, presencia en el gobierno, más allá de que se haya integrado a la coalición republicana o a la coalición multicolor. Le pasó a Cabildo Abierto, le pasó a Gustavo Salle con Identidad Soberana. ¿Ustedes son conscientes que puede venirse también ese fenómeno? Sí, quizás yo pienso que el tema... sacando la diferencia, ¿no? Sí, Digo, sí, yo creo que sacando la distancia y la yo creo que el diferencia. tema de la moda es porque en un momento generaron expectativas y después en los hechos, como hablamos hace un rato, en los hechos no mantuvieron los principios. Bien. Entonces hay una expectativa muy grande con los éxitos tremendos que está teniendo Milei en Argentina. Una ventaja que tenemos nosotros, que también en su momento lo tuvo Milei o que lo tiene Milei, es que no tenemos ningún nexo con el sistema político local, ningún nexo. Entonces no tenemos ningún compromiso preestablecido, por decirlo así. El compromiso es por la gente. Le traemos estas ideas económicas, en general, o ideas políticas a las personas para devolverle a ellos su libertad y para que ellos tomen la decisión. O sea, si ellos nos dan el poder en algún momento, nos eligen, es para que ellos vuelvan a tener el poder. Así nosotros le vamos a devolver el poder a la población, porque nosotros queremos menos Estado. Claro. Menos Estado es más gente. Bien. Y menos políticos. Rodrigo. Nico, básicamente, Cabildo Abierto vino a terminar el recreo y se unió a la fiesta. El Partido Independiente sigue con la misma blandeza de siempre. La coalición republicana con el Partido Nacional y el Partido Colorado
son dependientes a lo que es la Agenda Globalista 2030, no quieren cambiar absolutamente nada, son partidos estatistas igual que el Frente Amplio, y el Frente Amplio es el que le roba a la gente sobre todo. Pero el Partido Nacional, que te prometió los 5 mejores años de tu vida, tampoco cumplió. Nosotros no tenemos nada para perder, tenemos solamente para ganar. Muy bien, el agradecimiento a Rodrigo Codesal, al profesor Gonzalo Nova de La Libertad Avanza por haber estado en esta mañana aquí en Radio San Carlos. Obviamente que el contacto se va a mantener, vamos a seguir comunicándonos para informar a toda la audiencia de Radio San Carlos y obviamente también tener la palabra de los representantes de La Libertad Avanza aquí en el departamento de Maldonado. El agradecimiento por haber estado, porque sé que bueno, ahora van a cumplir una recorrida que de pronto tenían previsto ir a otro medio, pero van a andar por varios medios más porque la repercusión ha sido muy importante. Gracias por estar en esta mañana y gracias por haber venido desde Montevideo. Gracias a vos por la invitación y gracias a la gente de Maldonado que nos ha recibido de maravilla. Muchas gracias, Nicolás, y bueno, le queremos dejar un fuerte abrazo a la gente de San Carlos y que estamos con ellos también nosotros.